Buenos días, hermanos, hermanas. Estamos un poquitos con el frío, parece que se nos pega un poquito las cobijas. Y también varios hermanos están un poquito agripaditos con los resfríos. Pero bueno, nosotros continuamos aquí en lo presencial y también para los hermanos que nos acompañan desde el Zoom. Ellos sí un poquito más abrigaditos en sus casas, pero están aquí desde muy temprano para seguir aprendiendo. Y como siempre, pues tenemos profesores, profesoras de excelencia y en esta mañana no es la excepción. Nos acompaña la profesora Yuri Nieto. Yo voy a hablar un poquito más adelante acerca de ella, pero me gustaría saber ustedes cómo están. Los veo ahí muy calladitos. ¿Y desayunaron para venir? No. No. Estamos esperando el desayuno, dice Ariel. Sí, dice la Martita. Muy bien, bueno, entonces hoy vamos a poner mucha atención a la clase, vamos a estar muy animados y pues al final tendremos nuestro desayuno para cerrar este día. Muy bien, ahora sí, permítanme compartir un poco de la profesora de esta mañana. Ella es Yuri Nieto Flores, de la ciudad de Machala, tiene una licenciatura en Educación y en Teología. También tiene una maestría en estudios bíblicos y teológicos, trabaja aquí en Semisud en el área de registro y admisiones y ha formado parte de la facultad adjunta del Semisud y Semila, que también es otro seminario de aquí. Ella nos acompaña esta mañana y va a estar compartiendo la clase y les pregunto, ¿cuál es el tema de hoy? ¿Quién se acuerda? Desarrollando los cantos antiguos de Miguel. Aprobado. Aprobado. Puede ir. Ya pasó. Muy bien, entonces vamos a realizar la oración para iniciar en esta mañana. Así que voy a pedirle a la profesora que nos pueda acompañar con la oración. Muy bien, buen día, queridos hermanos. Vamos a orar para poder iniciar, por favor. Señor Dios bueno, te doy gracias por tu misericordia y por tu amor. Te agradezco por este tiempo de compartir con mis hermanos, Dios, por todas estas formas en que nos permites conectarnos, Señor, para conocer. Permite que todo lo que compartamos, lo que aprendamos los unos de los otros en este día sea para aquel crecimiento que tú anhelas de cada uno de ellos, Señor, que sea una herramienta útil para sus ministerios, para sus vidas personales también, Señor, y que seas tú hablando a nuestras mentes, a nuestros corazones y permitiéndonos un tiempo armonioso de compartir los unos con los otros. Te agradezco por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, les dejo con la profesora. Ok, muy bien, hermanos, buen día. Yo soy mucho de estar de pie y moverme, así que espero poder estar bien para los hermanos que están conectados. Y bien, antes de empezar, y como bien mencionaron, el tema que vamos a compartir el día de hoy es desenrollando los cantos festivos del Mejillón. Pero previo a eso, entonces yo les consulto a ustedes, ¿o qué idea tenemos ustedes? Cuando escuchamos fiesta, ¿qué pensamos? Cuando escuchamos fiesta, ¿qué pensamos? Baile, Música, baile, música, comida, baile, una hora loca. celebración. Sí, ¿por qué no decirlo? ¿No? La hora loca, matrimonio, pastel, ¿no verdad? Sí, ¿por qué? Porque hay mucho que compartir. Es un tiempo de festividad, es un tiempo, buenos días, es un tiempo de compartir, de conversar con el otro, tal vez que hemos por mucho, después de varios tiempos, ¿no? De conocer gente también, ¿no? Entonces, esas son las fiestas de manera general. Ahora, si yo les pregunto a ustedes por fiestas tradicionales, ¿qué sentido tiene que sea una fiesta tradicional? ¿Qué tiene de diferente a que me inviten al cumpleaños de un amigo? ¿Qué tiene de diferente? Que se hacen siempre en honor a una fecha. Ok, tienen una fecha. Ok, ¿qué más? Ya tienen, ¿no? Está bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué recordamos? Tradiciones. ¿Perdón? Mantener tradiciones. Mantener tradiciones, perfecto. ¿Qué más nos recuerda una fiesta tradicional? Forman parte de la cultura. Que convocan a todo un pueblo. Convocan al pueblo, muy bien, forman parte de una cultura excelente, entonces va entretejiendo, ¿no? De alguna forma que nuestra identidad,
¿no? Va entretejiendo nuestra identidad, ¿sí? Una cosa muy importante que debemos tener en cuenta, estas fiestas tradicionales, de alguna manera, van fortaleciendo o van entretejiendo nuestra identidad, ¿sí? Hay algo que debemos tener en cuenta. Ahora, les voy a compartir una música, ¿sí? Aquí me va a ayudar Josué, ¿sí? Vamos, esta música es muy particular de fiestas cuando es aquí, ¿sí? Cuando es aquí. Y quizás todos se la saben, ¿no? Imagino yo. ¿Sí? Sí, sí. ¿Qué canción es esa? Ya con el entrada ya sabemos cuál es, ¿no es cierto? No nos tienen que decir nada más. Pero prestemos atención a la letra. ¿Sí? ¿Qué? Habla de canto. Perfecto. ¿Qué? Ya. Habla de chiquito, habla de las mujeres, en este caso ellas. ¿De qué pasa? Habla de lugar específico, ¿cierto? Lugares turísticos, el Tladechito, la Plaza Grande. Ok, está ahí porque después nos van a decir qué estamos haciendo. Estamos podemos organizar la fiesta después de la clase, pero... Ok, entonces, ¿sí? ¿Cuál es la intención de estas tradiciones o de estas músicas? De justamente recordarnos algo que va relacionado con nuestra identidad, ¿sí? Sean estos personas, ¿sí? Si mi letra no se entiende, me avisan para tratar de ser la más bonita, ¿no? Sean estos lugares, o incluso quizás sean estas características de ese lugar. También parte de nuestra identidad y de las fiestas, también tenemos relatos también, que también conforman y nos demuestran ciertas cosas que van construyendo nuestra identidad. Por ejemplo, si les pregunto por la batalla del Pichincha, ¿qué recordamos de esas lecciones que nos dieron en la escuelita que no se tenía que saber de memoria? Una guerra, ¿no es cierto? Nos decían, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué pasaba en la batalla del Pichincha? Perdón, ¿libres? De ser libres, exactamente, ¿sí? Nos contaban que había que hubo una confrontación justamente, ¿no? En las faldas, ¿no es cierto? Entonces nos recuerda personajes que también tuvieron de alguna manera incidencia, ¿sí? Estos relatos tienen incidencia. ¿Incidencia en qué? En nuestra historia. Y esto también va fortaleciendo nuestra identidad. ¿Sí? Va fortaleciendo nuestra identidad, nos va formando el constructo sobre el cual vamos construyendo todo lo que somos. ¿Sí? A más, obviamente, de las demás incidencias sociales que tenemos desde nuestra familia, los grupos con los que compartimos y demás. Ok. Y usted me dirá, ¿por qué me está hablando de fiestas? ¿Sí? Porque en ese sentido es que vamos a analizar justamente nuestro tema del día de hoy, que es desenrollando los cantos festivos del Megillón. Ahora bien, ¿en qué vamos o qué vamos a tratar de analizar aquí? Vamos a tratar de ver cuáles son estos textos, ¿sí? Que forman parte de estos conocidos Megillot, qué relación tienen con las fiestas, ¿sí? A las cuales hacen referencia y qué podemos nosotros también aprender de estos textos. ¿Sí? Entonces, por favor, lo siguiente. Bien, entonces, voy a ponerme por aquí para ir dialogando con ustedes. Buenos días, Tomás. Entonces, muy bien. Tenemos, los megillot es un término hebreo, ¿sí? Que designa a 5 rollos que se lean en 5 fiestas representativas.
Por eso les preguntaba acerca de las fiestas, las tradiciones y todo lo que tiene para nuestro. Si quizás pueden anotar las ideas principales, por mí no hay ningún problema, luego les puedo compartir las diapositivas, ¿sí? Para que puedan tenerlo, ¿sí? Entonces, ¿y qué trataba? ¿Cuál era el trasfondo justamente de toda esta situación de relacionar estos textos y con fiestas representativas? De manera global, por decirlo así, su idea central era este símbolo de adoración a Dios, ¿sí? A través de todos estos relatos, poder hacer expreso esa adoración, esa retribución, ese reconocimiento a Dios de todo lo que había ejecutado alrededor del pueblo, con la intención de ¿qué? De justamente lo que les hablaba, de mantener su identidad, de recordarles al Dios al que pertenecían, ¿sí? Y de que se mantengan fuertes a pesar de las vicisitudes que pasaron durante el tiempo que surgieron estos textos. Ya vamos a ver ello. Entonces, en lo que respecta al Megillot, identificamos 5 rollos, como ustedes ven ahí. Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés, perdón, aquí me he equivocado, y aquí es Esther. Esther, ahí, perdónenme, es Esther. Sí. Esther, entonces es el último, ¿sí? Ahora bien, Cantares, ¿en cuál se expresaba? En la Pascua. Ruth, en las fiestas de las semanas o Pentecostés. Lamentaciones era un memorial, o sea, hacer un recuerdo acerca de esa destrucción de Jerusalén. Eclesiastés tiene relación con las fiestas de los tabernáculos, las cabañas o Sukkot, ¿sí? Le dicen de cualquiera de estas formas. Y Esther con las fiestas del Purim, ¿sí? Entonces, estos Megillot, estos 5 rollos tenían relación con justamente estas fiestas que ustedes ven de este lado. Y vamos a ver entonces cuál es esa conexión que tienen estos textos justamente con estas fiestas tan representativas. ¿Qué les traía a memoria? Así como les trajo a memoria la canción del Chuyita Quiteño. Solo con escuchar el intro ya todo el mundo se la sabía, ¿no? Así mismo sucedían. Entonces, había el acontecimiento, leían el texto y esto traía a memoria algún tipo de situación que recordar, algún tipo de situación que rememorar. Y entonces, así tenemos, acerca de estos 5 rollos del Megillot. ¿Qué podemos decir? Hay que destacar algo importante de estos rollos, ¿sí? Que estos pertenecían a la sección del Ketubín, ¿sí? Ketubín, como bien menciona ahí, son o la palabra significa el sí, escritos. Y aquí es importante, desarrollado en tiempo del post-exilio, ¿sí? Desarrollado, aquí tengamos muy en cuenta esta situación, porque hay un tiempo de exilio y posterior a ello hay lo que se conoce como el post-exilio. O el tiempo también, y van a haber muchas referencias, quizás cuando leen acerca del tema, hay referencia del segundo templo, también le van a decir, periodo del segundo templo. Y es justamente en este tránsito, ¿sí? Justamente en este tránsito, de estas personas que fueron llevadas al exilio y que luego se les permitió volver a su tierra, ¿sí? Que surge una situación muy conflictiva. Estas personas habían sido llevadas al exilio, quienes habían sido llevadas al exilio, aquí ya voy adelantándome un poquito, eran justamente la élite de ese pueblo. Fueron llevados al exilio, entonces quiere decir que fueron llevados reyes, profetas, escribas, ¿no? ¿Y qué pasaba con esto de aquí? Bueno, en cuanto al exilio, los tiempos son aproximados. Hay quienes dicen el 586, hay quienes dicen el 597, y van a encontrar varias relaciones en cuanto a su fecha, ¿sí? El número de exiliados también es complicado determinar y decir, este fue el número exacto. Los textos bíblicos sí nos dicen, pero nos dicen diferentes cantidades, ¿no?
Hay quienes mencionan 10.000, hay quienes mencionan 60.000, hay otros que dicen, no, solo fueron 4.600, pero lo que sí se sabe es que hubo un éxito y que justamente esta élite fue llevada hacia el final. Entonces, ¿qué sucede? Como dentro de este grupo estaban los sacerdotes, ¿sí? Recordemos que los sacerdotes son una figura principal de aquel entonces. ¿Sí? ¿Alguien sabe cuál era esa conexión o esa relevancia de los sacerdotes? ¿Qué dirigían ellos? Eran los encargados de dirigir la adoración. Exacto, no eran justamente, bueno, sí, eran justamente estos encargados de mantener la adoración, de todo el culto litúrgico, ¿no es cierto? De mantener todo en orden y cuenta. Entonces, estos sacerdotes, obviamente, al ser exiliados, trataron del lugar al que fueron de mantener, ¿qué? La identidad. Ellos se preocuparon, dijeron, estamos siendo llevados a un lugar ajeno, donde hay paganismo, donde hay adoración a muchos dioses, donde hay muchas situaciones que no van acorde a nuestra línea. Entonces, ¿vamos a qué? A cuidar la identidad. Ellos se preocupaban justamente de lo que les mencionaba. Decidieron o determinaron que a través de lo que ellos estaban proponiendo, se iba a cuidar la identidad. ¿Pero qué ocurrió? Pusieron, y aquí justamente en esa situación fue que se fue creando estos relatos sacerdotales que los identificamos con la inicial P. ¿Sí? Y bueno, dentro de las cosas, las normativas que ellos fueron estableciendo para que el pueblo no perdiera esta identidad, estaba guardar el sábado, la práctica de la circuncisión, la fidelidad en cuanto a las reglas de pureza en la alimentación, e incluso la exclusividad de la identidad judía, o sea, que se mantuvieran puros en todo sentido. Entonces, ellos plantearon esto, dijeron, bien, nos están quitando de nuestra tierra, estamos rodeados por diversas situaciones que pueden afectarnos, vamos a plantear situaciones que mantengan nuestra identidad. Y así se mantuvieron de alguna manera separados. ¿No? Se mantuvieron de alguna manera separados, como le digo, hay este lapso aquí, entre el exilio y el post-exilio. ¿Por qué hay un conflicto? Porque quienes se fueron, fueron todos los de la élite. Quiere decir que quienes se quedaron, ¿quiénes fueron? Es el pueblo, los pobres, los que no tenían ningún recurso mayor. Y obviamente, ellos estaban creando una identidad o una situación que respondiera al contexto en el que estaban. Y el pueblo está viviendo una situación por mucho muy precaria, muy diferente. Entonces, cuando se dio este retorno, aquí surgió un conflicto, porque ya el pueblo que había quedado se mezcló con habían contraído matrimonios con personas extranjeras, habían formado su familia con personas. Y una de las preocupaciones, perdón. Ya se mezclaron. Exacto, se mezclaron. Así que en sencillas palabras, se mezclaron. ¿Y qué querían hacer ellos? Querían mantener una exclusividad. Entonces, cuando volvieron, ¿qué querían hacer? Mantener lo que ya habían hecho mientras estaban en el exilio. Y eso es lo que crea, y por eso dice aquí, desarrollados en los tiempos del post-exilio, estos rollos, como una forma de protesta. Porque llegaron a imponerse y a decirles, todo esto que está pasando, por todas estas situaciones que estamos viviendo, buenos días, pase por favor, es debido a que ustedes han pecado. Y es necesario quitar todo esto de atrás. Tienen que expulsar a sus esposas, tienen que abandonar a sus hijos, porque eso es lo que está haciendo que la ira de Dios sea más fuerte. Pero el pueblo dice, ¿pero cómo? Ya se habían establecido. ¿Cómo vamos a despreciar a nuestras esposas? ¿Cómo vamos a despreciar? Entonces, aquí se formó un conflicto porque estaban tratando de establecer algo que este pueblo ya había cambiado.
Entonces se forma toda una situación en esto. Pregunta. Sí, claro. Yo no tengo claro lo que es el exilio, pero según lo que me explica, entiendo, no sé si entendí bien. O sea, nadie les obligó a reyes, sacerdotes, que, o sea, ellos cogieron sus cosas, digamos, y se fueron a un lugar, pero con el fin de hacer los escritos. Ok, no, estos fueron invadidos y entonces Babilonia llega y los captura porque obviamente eran la élite, tenían mayor conocimiento, tenían de alguna manera libertad dentro del territorio en el que estaban, algunos incluso mantenían sus cargos de reyes, o sea, su título, no el cargo, o sea, su título, pero debían someterse a algunas cosas, ¿sí? Debían someterse a ese imperio babilónico que ahora los estaba gobernando. Pero ¿qué pasó? Estos que se quedaron en la tierra no es que se quedaron, vamos a decirlo, sueltos a su suerte, sino que también fueron esclavizados, exacto, fueron oprimidos y eran obligados en cambio a trabajar la tierra. ¿Sí? Entonces, ¿con qué sentido se llevaron a estos de élite? Por los beneficios que representaban. O sea, Sí, no en cuanto a- llevaron por la voluntad propia. No, Ah. que fueron Como un cautivos. exilio forzado. Exacto. Fue un exilio forzado donde le dieron, vamos a decirlo, elegir entre seguir manteniendo de alguna forma el estatus que tenían, pero obviamente tenían que servir a ese imperio, ¿no? Y toda la sabiduría, todos los conocimientos y todo lo demás, pues debía estar al servicio del imperio. Entonces fue cuando formaron esta situación de los sacerdotes dijeron, estamos en medio de esta situación, pero vamos a tratar de mantener nuestra identidad. Y estos que se quedaron, que justamente les digo que se ven confrontados por esta situación de quienes llegan, fueron los más pobres que justamente ustedes mencionaron, pero no es que se quedaron ahí sueltos, por decirlo así, sino que también estuvieron siendo oprimidos, ¿sí? Por subalternos de este imperio para trabajar, o sea, para todo lo que es trabajo forzoso y mantener esa tierra también, no para ellos, sino para el imperio. ¿Y del exilio al por exilio de cuánto tiempo estamos Aquí vamos. Ah, Aquí vamos. Aquí vamos. Ok. Bien, entonces, ¿sí? ¿Qué pasó? Justamente lo que estábamos hablando aquí, ¿sí? En Judá quedó la gran mayoría del pueblo, los pobres. ¿Y qué pasaba con estos pobres, como les mencionaba? Afrontaron situaciones precarias, porque eran explotados, como les mencioné, ¿sí? Era necesario que alguien mantuviera esa tierra, siguiera haciéndola producir y demás. ¿Y a quiénes usaron para eso? A los pobres que quedaron en ese territorio. Y aquí es donde viene lo que me pregunta el hermano. Aquí viene ese periodo del segundo templo, ¿sí? Como les decía, el exilio, el segundo templo. Se estima porque aquí hay una consideración desde esa destrucción del primer templo hasta la destrucción del segundo templo. Entonces dura un periodo de 530 al 70. ¿Sí? ¿Qué sucede aquí? ¿Qué sucede aquí? Aquí tenemos que tener en cuenta, aquí es cuando comienza ese retorno de los exiliados de Babilonia a Judea, ¿sí? Y termina con la destrucción del templo de Jerusalén. Pero aquí hay 3 periodos, o sea, todo este tiempo se divide en 3 periodos. Y aquí es la parte del posexilio específicamente, del 539 al 332. Justo en este periodo, ¿sí? Cuando están bajo el dominio persa, el posexilio, surge el Megiddo, es decir, es donde se da esta tensión. Empiezan, y aquí estaba lo que yo les mencionaba, se dice o les empiezan a acusar a estos más desvalidos, quienes venían desde esa élite, a decirles todo esto que está pasando, todas estas situaciones son un castigo de Dios. Una de aquellas causas es su matrimonio con personas extranjeras, ¿sí? Y entonces los textos de Esdras 10, incluso en Nehemías 8, indica, y el título está, ¿no? Que desprecien a sus esposas extranjeras, ¿no? Que desprecien a su prole, por decirlo así, para poder evitar esta situación, pero el pueblo obviamente, como les digo, se ve confrontado. Imagínense usted está, aparte de ser explotado, llega alguien que tal vez vivió en una condición diferente, tiene una cosmovisión ya diferente de la situación y le dice, tu vida está mal, desprecia a tu familia porque si no, no salimos de eso. Así, se la lanzan, ¿sí, no? Y usted como que, ya aquí. Entonces,
¿Cuál es esa situación de vida que le están proponiendo? Aparte de que ya ni siquiera tenían su propia tierra, por decirlo de alguna manera, llegaron a quitarle tal vez eso poco que aún nos sostenía. Y es justamente en medio de esa situación de crisis, en medio de esa situación tan confrontativa, en que surgen estos textos del Megillón. ¿Sí? Como mencionaba anteriormente, como una situación de protesta, de decirles, ustedes me están presentando esta situación, pero yo voy a poder evidenciar algo diferente. Y justamente es poder ver a Dios de manera diferente, porque ¿qué estaba pasando con estos sacerdotes? Como ellos eran la autoridad en el ámbito religioso, como bien mencionaron, estaban reduciendo todo a la centralidad del templo. Estaban dando mayor valor al templo que a quien realmente debía habitar en ese templo. ¿Sí? O sea, estaban centrándose en la estructura, vamos a decirlo así, y en las leyes que querían hacer en esa estructura, en lugar de centrarse realmente en toda esa magnitud del Dios que los había llevado. Entonces, por eso es que ellos fueron esclavos. O sea, dentro de todas las condiciones había algo importante, y es aquí el punto donde vamos también a reflexionar. Ellos les estaban diciendo a estos pobres que la culpa de todo lo que estaba pasando era por ellos. Pero si analizamos desde el punto de la autoridad, ellos les estaban diciendo, excluyan a todos, no merecen, son pecadores, pero ellos estaban reduciendo justamente esa figura de ese Dios que acompaña, de ese Dios que perdona, de ese Dios que redime, de ese Dios que salva, a algo muy diferente. Entonces, ¿dónde está la situación de fallo, vamos a decirle aquí? ¿Dentro de tratar de institucionalizar a esa figura de Dios? ¿O haber soportado todas las situaciones fuertes? Yo creo que era la ley, o sea, porque Estaban imponiendo situaciones porque complejas. a base a la ley que la actuaron conforme a la ley. O sea, yo pensaba que estaba bien, porque al final ellos tampoco lo hicieron con Claro, maldición. exacto, porque venían de una cosmovisión diferente. Aquí tenemos los puntos a discutir, ¿no? Entonces, justamente venía esta situación compleja detrás. ¿Perdón, levantó la mano o fue que parece que... Perdón. Entonces, aquí miren, justamente aquí se ven todos estos aspectos conflictivos, ¿no? Vienen dos cosmovisiones, se confrontan y justamente, y como les digo, voy a usar esta palabra, estaban reduciendo a Dios solo a esta situación de que debemos reconstruir el templo porque ahí es donde habita Dios y nosotros somos los únicos intercesores. Así de simple. Y lo que dice la hermana es cierto, aún quizás vivimos esa situación. Pero es que en el entonces culturalmente era así. Claro, exacto, exacto. Pero también imagínense cuando estas personas, a pesar de sus dificultades y situaciones, de alguna manera podían vivir esa esperanza en Dios. Porque ellos sabían que Dios no los estaba abandonando. ¿Por qué? Justamente aquí vamos a la otra parte, para ir avanzando. Ok, entonces, ¿qué pasa? Aquí vamos, ¿no? Entonces, estaba esta situación conflictiva. Estaban estas reglas que se estaban imponiendo, que llegaron, vamos a decirlo así, a hacer más precaria la situación de este pueblo. Y entonces, ¿qué pasa? Surge este cuerpo literario conocido como los Megillón. ¿Para qué? Para hacer posible su vida en medio de la desesperanza que estaban viviendo. O sea, era una respuesta de mostrarles, como yo les digo, siempre tendemos, y como decía el hermano, tendemos a querer ajustar a Dios, ¿no? A nuestras percepciones, a nuestra cosmovisión, a nuestra forma de poder interpretarlo, pero ellos demuestran que Dios no era el de excluir al extranjero, incluso la palabra mismo lo dice, cuida del extranjero, cuida de la viuda, ¿no? Pero parece que las leyes se contradecían con lo que estaban mostrando. Entonces, Dios se manifiesta y revela también, ellos que estaban tratando de decir con estos escritos, que Dios se manifiesta y se revela también en otros pueblos. Y ya vamos a ver por qué.
¿Sí? ¿Qué más les estaba dando a conocer estos textos? Que el mal no viene solo de los extranjeros, porque eso era lo que estaban diciendo, de los de afuera, sino que también justamente es, las estructuras políticas y religiosas también pecan, les estaban diciendo con estos textos. Son narraciones obviamente de carácter didáctico, de mostrarnos o de ejemplificarnos algún tipo de situación, expone acontecimientos, justamente trata de mostrar esto, la presencia histórica de Dios, aunque carezca de alusiones específicas. ¿Por qué hay esta referencia? Porque justamente uno de estos textos del Megillot es el libro de Esther. Y mucho se cuestionó el libro de Esther porque no menciona a Dios de forma literal, o sea, no está escrito Dios dentro del libro de Esther. Eso obviamente no quita que haya habido una intervención divina dentro de esto. Pero sí, entonces por eso se dice, ¿no? Esta presencia histórica, aunque carezca, haciendo referencia al texto de Esther. ¿Y qué sucedía? ¿Cuál era esta situación de estos textos justamente ante la situación que mencionaban los hermanos de todo este conflicto? Pues sí, era percibir el interés de Dios por los seres humanos, justamente a través de esa honestidad en las relaciones interpersonales. Trataban de cuidar, porque lo que se estaba pasando aquí era un pueblo que había sido separado. Y quizás la manera más ideal de poder imaginar esa situación de que hayan sido dados para que vuelvan a su tierra puede ser, bueno, se reconcilian, se juntan, trabajan y progresan. Pero no, estaba llegando justamente a romper sus relaciones. Y entonces lo que este pueblo con estos escritos estaba tratando de hacerles ver es que era necesario rehacer aquellas relaciones. Poder ver realmente ese Dios que estaba presente con ellos aún ahí en esa situación de desesperanza, ¿sí? Y que ese Dios se expresaba en justicia social. O sea, que aún el más pobre merecía esa cobertura para de Dios. Que aún ese extranjero que estaban tratando de quitarle aún lo poco que tenía, merecía también ese favor de Dios. Entonces, justamente en esta coyuntura que hay entre este pueblo que vuelve y que se da este periodo del posexilio, ¿sí? Es que surge esta situación de ver, por decirlo así, o de plantear esta alternativa de una situación diferente de vida. Que les mostraba, como les digo yo, otro lado a veces que no vemos de ese rostro de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué más nos puede decir esto? Por favor. Creo que no, más atrás. Atrás. Aquí me salté esto de aquí. Ok, pero está bien, dejémosla ahí. Okay, me salté. ¿Qué pasó con esto? ¿Cuál es la relación? ¿Sí? Este cuerpo literario, y es interesante porque justamente, perdón, voy a mover para acá, porque justamente fue presentado como una alternativa, se le llama como esa teología del pequeño resto. Sí, le han puesto esta terminología, como la teología del pequeño resto, es decir, de ese grupo minoritario que fue identificado como estos pobres de Yahvé, estos que necesitaban ese rescate de parte de Yahvé, porque, como les decía, a más de ser oprimidos por este pueblo, llegaron los del exilio y querían seguir, ¿no? La comunidad exiliada se pregunta justamente por esos pocos, por la esperanza que necesitaban ante lo que dice. Vamos a ver aquí quién tiene su Biblia, por favor. ¿Qué dice Deuteronomio 28? Yo veo cómo educo a mis hijos. Yo veo lo O sea, Una voz de profesor. cuando existe el exilio forzado, los que quedan son minorías. O sea, se les dice minoría en el sentido de su, obviamente, como digo, no hay números exactos, pero también se les dice minoría justamente por su escaso recurso y por cómo son sometidos. No se puede determinar el número, realmente decir estos fueron más, estos fueron menos.
es la habitación que vive. También hace referencia. Sino más bien, pero en este caso vamos a verlo en el sentido de su opresión, de la vida que vivía. Y quedaréis pocos en número, en lugar de haber sido como la especie de ciega multitud, por cuanto no obedecisteis a la voz de Jehová tu Dios. ¿Sí? Entonces, ellos ven o se plantea esta situación como una amenaza justamente, ya de que estaban siendo pocos, de que muchos quizás murieron en este trayecto, de que estaban siendo explotados y demás, decían que iban a menorar aún más. Entonces, ¿qué hacer con esa realidad y cómo reconstruir esa esperanza? Entonces, este pueblo está viviendo una situación tan conflictiva que necesitaba, de alguna manera, mantener viva esa esperanza. Y hay algunos textos que nos pueden hacer reflexionar en cuanto a eso. ¿Qué nos dice Isaías 46? ¿Hay alguien? Isaías 46. Alguien que está protestando, si alguien que quiere protestar, se vale. A veces O alguien que busque Isaías 46:3 y alguien que por favor me ayude con Isaías 49:21. Sí, por favor, y Isaías 49:21. Amén. Por favor. Isaías 46:3. La palabra de Dios dice: escúchenme ustedes los de casa de Jacob y todo el resto de la casa de Israel. Ustedes que han sido llevados desde que estaban en el vientre, sustento desde que estaban en la matriz. Ok, les dice que habían sido desde su matriz llevados. ¿Qué nos dice el 49:21? Luego vamos a hacer una competencia de buscar. Y dirás en tu corazón, ¿quién me engendró esto? Porque yo había sido privada de hijos y estaba sola, peregrina y desterrada. ¿Quién pues crió estos? He aquí, yo había sido dejada sola. ¿Dónde estaban estos? Ok, muy bien, gracias, hermana. Entonces, aquí vemos ese contraste, ¿no? Dentro de este texto les dice que cada vez van a ser menos, pero empiezan a buscar dentro de todos esos relatos y encuentran algo esperanzador, que les dice, ¿sabes qué? Van a haber hijos para ti, ¿no? Porque de alguna manera se la pone con esta figura materna, ¿no? Entonces, van a haber hijos para ti, van a surgir hijos, van a seguirte desarrollando, entonces va a haber esta visión de esperanza. Entonces, justamente ese resto, sí que no podemos identificar en cuanto a cantidad y demás, se vuelve un lugar teológico. O sea, este grupo se une y empieza a reflexionar en cuanto a ese Dios que les dice que aún tienen esperanza, a pesar de su situación tan precaria, ¿no? Y viven esa esperanza escatológica en el sentido del aquí y el ahora, ¿sí? No esa escatología en la que nos acomodamos a ver qué pasa, si me toca bien y si no también, no, esa no. ¿Sí? Una escatología que les demanda un aquí y un ahora. Entonces es por eso que empiezan a surgir todos estos textos y estas reflexiones. Porque me están diciendo que desprecie a mi familia, pero yo conozco un Dios que abraza a todos. No se ponen a contratar. Entonces empieza toda esta situación de reflexión en medio de este pueblo. Ahora sí, por favor. Y ahora, ok. Y es así donde tratando de hacer estas reflexiones y que estos pueblos empiezan a ver desde su realidad esa presencia de Dios, que surgen los textos de Ben y Job. Y vamos a ver entonces cada uno. En primera instancia, tenemos a Ruth. Se estipula, ¿sí?, que su redacción es en el 450 a.C. ¿Qué historia nos muestra? Nos muestra una mujer moabita. Y esta mujer, al ser moabita, ¿es qué? Impura, extranjera, ¿no es cierto? ¿Cómo se va a atrever a mezclarse con el pueblo único y exclusivo de Dios, no? Exacto, yo sé que por eso cuando veíamos ellos decían, vamos a mantener nuestra exclusividad. Y cuando llegaron nuevamente a su tierra y vieron que había una mezcla, dijeron, ¿cómo es posible esto?
¿no? Y entonces aquí es cuando surgen estos textos para mostrar una realidad amplia y diferente en cuanto a Dios, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Dice, muestra la historia de una mujer moabita que se casa ¿con qué? Con un israelita, convirtiéndose así en una antecesora del rey David. Y por ende esto la une luego con la figura de Jesús, ¿no? Entonces, imagínense toda esa relación que hace el texto y hasta dónde lo lleva en el sentido de reflexión. ¿Cuán profundo es pensar que justamente esos que llegaron a decirle, debes despreciar a estas personas por no ser puras, y cómo a través de esta historia les muestra, incluso aún a través de eso, Dios hizo eso. Y marcó toda la historia. Y si pensamos aún más allá, marcó nuestra historia hasta el día de hoy. Claro, exacto, ¿no? Entonces imagínense cuán profundo es solamente si analizamos estas dos palabras. Lo que trató de hacer este pueblo a través de estos escritos. ¿Para qué? Para mantener su esperanza. E incluso para mostrarles a los que eran la autoridad religiosa un rostro, como les digo, muy diferente a ellos, que incluso sobresalía de ese templo en el que querían encerrarlo. ¿Y qué nos dice? Obviamente esto trataba problemas al interior del pueblo, ¿no? Como nos relata Ruth, nos muestra hambre, ¿sí? Nos muestra situaciones de pobreza. ¿Sí? La gente se quedó sin tierra y los que tenían algo de tierra tenían que venderlas. ¿Por qué? Porque eran tantos los impuestos, tantas las opresiones que les ponían, que lo único que les quedaba era venderlo poco para poder responder a las exigencias que les tenían en ellos. E incluso, tristemente, había quienes daban a sus hijos como esclavos, porque no tenían otra forma de cubrir su situación. Entonces, todo esto envolvía la situación de ese pueblo y se presenta este relato de Ruth, mostrando que una persona extranjera puede marcar la historia de la humanidad, ¿no? Puede marcar la historia. ¿Y cuál es ese contexto vital de este texto? ¿Cuál es esa situación eje o cuál es eso que debe quedar marcado de alguna manera en cuanto a la reflexión de este texto? Es que es una sabiduría que se da en lo popular, en lo cotidiano. ¿Sí? ¿Cómo empezó esta historia? Llegaron estas mujeres extranjeras, abandonadas, imagínense, mujer, viuda, extranjera. Para el contexto de ese tiempo, ellas no eran nada. Nada. Entonces tuvieron que involucrarse al pueblo al que fueron, tuvieron que ir a recoger lo que recogían las espigas, eso que se caía, eso era lo que tenían que recoger para poder sustentarse de alguna manera. Y entonces todo se da en lo cotidiano, en el diario vivir, en cómo iban interactuando estas mujeres con las personas que se iban cruzando en su historia. Y entonces hay una defensa, como bien menciona aquí, de ese universalismo del amor de Dios. Ese amor que abraza al extranjero. Y a veces, porque hay que ser honestos, ¿no? Si lo traemos a nuestro ahora, abrazan incluso no solo al extranjero, sino al que nosotros mismos despreciamos. Yo creo que aquí hay que sobresaltar el hecho de que ella hizo una elección, no a sus dioses, sino al Dios de la suegra, que era el único Dios. Y eso viene como respuesta del Señor para ella. Cuando hubiese imaginado que siendo una moabita, llegue a ser del linaje natural del rey David. Y a Jesús que le decían, hijo de David. Entonces, mire, es una connotación religiosa. ¿Por qué? Porque ella hizo una elección de su Dios. Y cuando le dice a la suegra, yo estaré contigo, estaré con tu Dios y te acompañaré, ella está definiendo su identidad para
para acompañarle primero a su suegra y también para ser parte de eso es reconocido por Dios. Es una buena palabra la que utilizan. Eso es reconocido y sí, es la parte de la declaración se me fue la palabra, de Ruth a Noemí, sí, la parte de cuando le expresa todo esto, no es un despojo total, porque ella pudiera, era una mujer joven, ¿no? Pudiera haber vuelto a su casa, encontrar otro esposo allá con sus conocidos, con su tierra, sus padres la acogían y no tenía que haber pasado por todas esas pericias. Como es ¿No? la segunda nuera. Exacto, sí, entonces aquí vemos esos contrastes, ¿no? Pero queriendo rescatar esta figura, eso viene, ¿no? Justamente, y fue bueno la acotación que dijo Martita, este despojo que tuvo esta mujer, y reconocer y tomar ese Dios que quizás en ese momento ella ni siquiera conocía, ¿sí? Y dejarse llevar por esta figura tuvo una trascendencia tal que le estuvo mostrando justamente a estos del templo, a los sacerdotes que quisieron imponerle que ella era prácticamente una paria de la sociedad, decirle que Dios también se hace presente. Y la trascendencia que tuvo. ¿Sí? Entonces vamos a la siguiente, por favor, José. Sí. Y aquí, justamente, contrario a la ley que expulsa a las extranjeras, ellas, tanto Ruth como Noemí, demuestran que este legalismo no es justo. Una extranjera es la bisabuela del rey David. ¿Sí? También los pueblos extranjeros son pueblo de Dios. Radica justamente en esa defensa del universalismo del amor de Dios y reivindica incluso los derechos de los pobres. Les da la oportunidad de poder espigar, es decir, de tomar, de poder ir directo al trigo, poder tomar y poder alimentarse de ellos. Les muestra que tienen rescate, ¿sí? Y incluso esto del levirato. El levirato es aquella retribución que justamente se llevó a cabo en este matrimonio que tuvo posteriormente Ruth con Boz, ¿sí? Esa fue una retribución porque anteriormente la mujer que quedaba viuda, no como les digo, si ya es mujer y es viuda, quedaba totalmente desprotegida, exacto, desamparada, ¿no? Entonces, por la costumbre de aquel tiempo, se requería que alguien de alguna manera la restituyera, ajá, o exacto, la tome, ¿sí? Y eso era esta del levirato, que un familiar cercano podía tomarla nuevamente como esposa y esto le daba nuevamente una presencia y una identidad, porque así como les mencioné, se volvían parias, o sea, eran nada. ¿Sí? Entonces, justamente este texto de Ruth se hace mención en la fiesta del Pentecostés o las fiestas de las semanas, que vamos a hablar también un poquito más de las fiestas dentro de un momento. El tiempo está pasando muy rápido, ok. Y esto va en relación a esa, también hacer la relación de la entrega de la Torá en el Sinaí, ¿sí? Y eso lleva a la formación de una identidad espiritual. ¿Qué otro texto surgió de esta situación de protesta, no? Seguimos, por favor. ¿Okay? Tenemos Cantar de los Cantares, ¿sí? Ahora bien, se dice que este texto data entre el 450 y el 350 antes de Cristo. Como digo, todas las fechas son aproximaciones. Ahora bien, si leemos directamente este texto, ¿sí? Se hace una expresión clara del amor mutuo entre seres humanos. ¿Sí? Pero una vez que estos textos ingresan a la Tanaj, es decir, al canon hebreo, se hace una lectura alegórica, es decir, simbólica, donde se identifica esta expresión de amor entre Dios y su pueblo. Se la ve de esa manera, ¿sí? Entre Dios y su pueblo. Porque leyendo el texto de manera amplia, ¿sí? Muestra y se expresa como un amor también de pareja. Se puede identificar de esa manera. ¿Sí? Porque habla de ese reconocimiento, de ese esperar, de ese resalte quizás de la figura del cuerpo del uno y del otro. Habla el texto de esa manera, pero entonces se lo lee, como les digo, de una manera simbólica, de poder ver ese Dios que se relaciona en todos los sentidos con su pueblo. Ahora bien, aquí hay unos conflictos, ¿no? Están en toda una situación, como les mencionaba, hay una reestructuración política, social, económica e incluso religiosa. Y la monarquía se identificaba por hacer matrimonios, ¿qué? Por conveniencia.
La monarquía se formó en base a eso. ¿Habían relaciones? Sí, pero relaciones por conveniencia. ¿Con qué le convenía casarse a un determinado rey? Pues para obtener qué beneficios. Lo que importaba era el beneficio. En cambio, aquí se muestra o se expresa justamente a una pareja libre dentro de su expresión del amor, no condicionada, donde no había una situación de justamente conveniencia o de un arreglo comercial, como bien se menciona aquí, sino una relación recíproca. Entonces, también con este texto, como vemos, van rompiendo esas situaciones que se estaban estableciendo. O sea, que originalmente fue escrito para hombre y mujer, o sea, fueron poemas escritos Eran por un poemas, hombre a eran una poemas, eran poemas, eran poemas como tal. Y se los ve de manera simbólica justamente en esta relación hasta tal punto de íntima en el sentido de una estrecha relación con Dios. Pero si leemos el texto así nomás, vamos a darnos cuenta que es evidente, ¿no? Es como muestra de una relación. Pero obviamente eso nos invita a verlo, como les digo, en este sentido alegórico de una relación tan íntima con Dios, del llegar a conocernos a tal punto que se forma un compromiso de fidelidad, no por acuerdos o no por qué me puede dar Dios porque aquí también recordemos algo. Hay una situación que se manejaba mucho que era la retribución. ¿Qué era esta situación de la retribución? Yo adoro a Dios, le llevo las ofrendas y todo esto, pero ¿por qué? ¿Qué me vas a dar acá? Todavía. Sí, no quería llegar a ese punto, pero sí. Okay, entonces, hay esas situaciones, ¿no? De la retribución. Entonces, aquí como nos muestra algo muy diferente. Voy a relacionarme tan íntimamente con Dios que no espero. Solamente vivo mi relación con Dios. O sea, un hombre y una mujer es nuestro esposo. Para un hombre y para una mujer es nuestro esposo. Si lo queremos ver desde esa perspectiva, proveedor, cuidador, amigo, en todos los ámbitos que pueda cubrir, ¿no? Entonces, ¿qué sucede aquí? Se hace también, hay que reconocer que dentro de este texto, como mencionó el hermano, si lo leemos, nos habla de parejas como tal, nos habla justamente de ese reconocimiento del cuerpo, ¿sí? De creación como parte de Dios, ¿sí? Y también, obviamente, si hay un reconocimiento del cuerpo, si hay una formulación de una relación sincera y honesta, basada en una fidelidad que no busca una retribución, sino un compartir, pues nos lleva también a la reflexión de la importancia de la familia y, por ende, de la sociedad. Porque aún se mantiene el dicho de que la familia justamente es el núcleo de la sociedad, de donde surge todo, ¿no? Entonces, nos lleva a una reflexión también de algo quizás, no creo que la palabra correcta sea banal, pero algo quizás tan humano, ¿sí? Que nos lleva también a pensar en cuán profundo y cuánto puede calar nuestra relación con Dios. ¿Sí? Y qué repercusiones tiene esta situación. ¿Sí? Y su lectura, perdón, se daba justamente en la Pascua porque nos enseña que aman. Y a orar dentro de ese plan de salvación, a mantenernos dentro de esa situación de una intimidad genuina con Dios, en ese sentido de mantener esta salvación que ya nos ha sido dada, en ese sentido de mantener esa redención que ya nos ha sido dada. Entonces, se lee dentro de la Pascua. Seguimos, por favor. Sí, claro. Que dice que, o sea, hay relatos bíblicos que dicen que el pueblo era un fiestero, ¿verdad? ¿Verdad? O sea, Y había muchas situaciones ahí que considerar. O sea, lo hacían, eso fue la propuesta de la minoría, pues, o sea, el neguillo, ¿verdad? Ok, o sea, fue la propuesta de ellos. Yeah. Ese libro de cantos se leía en la Pascua, pero ¿cómo era? O sea, se reunían todos y antes de empezar la pachanga, vamos a leer y después empezamos la copa, algo así. O lo cantaban. Ok. Ya, sí, tienes razón. Me gusta el término que es de la pachanga. Ok, bien. Sí, se leía el texto y se reflexiona sobre el texto. Ahora bien, es real.
la celebración de la Pascua ha tenido diferentes transformaciones conforme el tiempo, ¿sí? Hubieron, y hay que reconocer, que el pueblo de Dios estuvo rodeado por mucha influencia pagana, ¿sí? Y eso también llevó a que de alguna forma quienes celebraran esto, lo hicieran tal vez ya fueran distorsionando la esencia de eso. ¿Cuál era la función o cuál es la función? Porque vamos a celebramos la Pascua. ¿Cuál es la función de rememorar la Pascua? Que vamos a ir dentro de un momento. Justamente rememorar ese tiempo de liberación y compartir con los que estaban ahí dentro de un acto de reflexión. Obviamente no es que pasaban solo tristes y todo, sino que se compartían todo el tipo de situaciones, ¿no? Y tal vez también había, obviamente, como les digo, si los sumos sacerdotes tenían esta concepción de querer encerrar, también había quienes iban a los excesos. Era una sociedad tal cual como la nuestra, ¿sí? Que también vivía sus situaciones de vida. Y había, ahora, ¿cuál era la función del texto? Sí, poder leerlo, poder reflexionar en cuanto a esto, y en este caso, justamente en esa, como antes de pasar, bueno, no hay problema, sí, por favor, justamente de enseñar en cuanto a ese amor profundo y que trasciende aún esas situaciones. O sea, ahora, identificar y decir, sí, se emborrachaban, leían y después se emborrachaban unos 5 días y después volvían, puede ser una suposición, ¿no? Puede ser una suposición. Puede llevarnos el texto porque usted dice, hay muchos textos donde se muestra que había unas fiestas tremendas, ¿no? Y que había muchas situaciones de mucho cuestionamiento también dentro de estas fiestas, ¿no? Pero ahí vemos que se mezcla toda esta situación de quienes vivían de una manera apropiada y también de quienes influenciaban y por su poder o por cierto estatus llevaban esto a desvirtuar realmente el significado que esto tenía. Entonces ahí, o sea, podemos llegar a suponer muchos, nos lleva a muchas suposiciones, pero aquí viene entonces nosotros qué tomamos de eso. Esa tendría que ser nuestra pregunta de fondo, ¿no? Porque si nos justificamos en varios textos que dicen y que nos muestran una realidad humana, porque en realidad el texto bíblico nos muestra una realidad humana. De manera muy personal me gusta el texto bíblico porque no solamente nos trata de, a veces tendemos a irnos solo a los arcoíris y colores y todo así, ¿no? Pero nos muestra una realidad humana cruda. Y que como ustedes mismos han dicho, ¿no? Cada vez que menciono algo, eso también se vive hoy día, eso también se vive hoy día, ¿no? Entonces, poder reflexionar y qué entonces nosotros hacemos. La última masacre de Israel. ¿Fue fundamentada en qué? En una fiesta. Exacto, entonces, como vemos, ¿qué estamos haciendo entonces con esas realidades que nos muestra el texto? ¿La perpetúo? ¿Trato de buscar esperanza en medio de, como este pueblo? ¿Me hago a un lado? Porque también, mientras no me toque a mí, no pasa nada. Es real. Es una situación real. Y justamente este pueblo se vio confrontado por este tipo de situaciones y entonces va planteando estas nuevas alternativas, estas formas más amplias de ver a Dios. Porque aquí también viene la situación. Siempre tendemos, ¿sí? Siempre tendemos, vamos a decir que Dios es así, pero yo lo quiero ver así. Y así se tiene que quedar, porque yo lo quiero ver así. Y quito la valía que tiene para todos los demás. Sí, justamente eso es lo que está tratando de hacer el pueblo con estos escritos. Podemos seguir al otro. Una pregunta. Sí. Quisiera que me aclare, bueno, donde yo vivo, donde yo vivo, sacan un estar Ya. y adoran, ¿no? Y van y el sacerdote igual. ¿Está mal? Es la expresión religiosa. Es la expresión religiosa de la línea católica. Es la expresión religiosa de la línea católica. Dentro de lo que hemos aprendido, hemos sabido que no hay que brindar adoración. Ahora bien, también los católicos tienen su justificativo para los ritos que hacen, igual que nosotros los tenemos. ¿Sí? Y aquí quizás más de tal vez gestionar alguna distorsión o decir que está bien o que está mal, sería, yo siempre trato de ponerme en esta posición y quizás los invito a tal vez hacerlo.
¿cuál sería mi postura o de qué manera, sí? ¿Por qué en lugar de generarme una pelea con todos los que son católicos, por qué mejor no sentarme a conversar y escuchar? Exacto. Y hay porque dentro de, y quizás aquí me estoy yendo un poquito a lo que quiero, pero ya vuelvo. Sí, ya vuelvo, porque el tiempo está corriendo rápido. Sí, dentro de eso está, muy aparte de las diferentes expresiones que tengamos, mis queridos hermanos, siempre debemos pensar en esto. Todos católicos, ateos, creyentes, en las diferentes líneas que tengan, todos somos seres humanos y estamos propensos a algo. Todos. Que estamos en la lucha de no hacer lo incorrecto, lo estamos. Y que fallamos dentro de esa lucha, fallamos y mucho. Hermana, Tenemos ¿puedo? varias. Sí, sí, claro, perdón. Sobre esto, la Biblia es muy clara, ¿no? Dice, todo te es posible, todo lo puedes hacer, todo, pero no todo te edifica. Entonces, uno como cristiano tiene que ver lo que edifica a nuestra vida, a nuestra alma, a nuestro corazón, Sí. y lo que pensemos que es lo correcto, y eso hacerlo. Ese es el libre albedrío que Dios nos dio, que nos permite el bien y el mal. Entonces tenemos que vivir de acuerdo a lo que Él también nos permite. Sí, y tenemos que discernir, ¿no? Tenemos que discernir entre todas esas situaciones y también ser conscientes de esa realidad humana que a todos nos atraviesa. ¿Sí? Y sí, quizás tendríamos mucho que criticar, así como también ellos nos tienen mucho que criticar a nosotros. Sí, no creo que estoy lanzando solo una piedrita para ver qué pasa, ¿no? Entonces, pero sí, ¿no? Y quizás a más de qué forma atacarlo, por eso yo me pongo a pensar, de qué forma me puedo sentar a dialogar y de esa forma demostrarle que hay una perspectiva diferente, porque a veces queremos demostrar nuestro Dios de manera violenta como estos sacerdotes que quieren imponer algo, cuando no debería ser así. Y el mejor ejemplo fue Jesucristo. Exacto. Rompió todas las reglas, o sea, yo creo que fue el revolucionario más Sí. revolucionario. Sí, entonces. Fue en contra de todo. Exacto, y era interesante porque él dijo que no vino a destruir la ley, sino por el contrario, a mostrar cómo realmente había que vivir. ¿Sí? Entonces, y sí, quizás como le digo, hay muchas cosas que podríamos criticar, hay muchas cosas que nos pueden criticar a nosotros y tomando como referencia lo que decía la hermana, discernamos entre eso, ¿no? Y aún ese discernimiento de lo que me es bueno y de lo que me es incorrecto, también está el saber convivir con mi prójimo que piensa y cree diferente. Y esa es la invitación que justamente hacen estos textos, porque ellos les estaban diciendo a estos que vinieron y trataron de imponer, porque obviamente ellos venían de una cosmovisión diferente, querían cuidar su identidad, pero decirles, ¿sabes qué? También hay esta postura. También hay esta gente que necesita de Dios y que puede hacer evidente a Dios, ¿no? Y lo trataron de representar dentro de estos escritos y de las fiestas. Y justamente otra situación que presenta es el texto de Eclesiastés. ¿Sí? Se dice que este fue escrito alrededor del 250 a.C., ¿sí? Y describe justamente o trata de mostrar cómo no todos, ¿sí? Aquí quizás nos llama un poquito la atención en cuanto a lo que estamos dialogando. No todos los caminos convencionales hacia la vida en plenitud, placer y poder conllevan a la felicidad. Y es que Eclesiastés, cuando lo leemos, es un libro muy existencial, ¿no? Muy existencial, así que nos lleva a reflexionar en la vida, en lo compleja que es la vida y en todas esas situaciones que se deben enfrentar. Por ejemplo, hace reflexionar e instruir al pueblo. ¿Qué dice Eclesiastés 12:9? Eclesiastés 12:9. ¿Alguien que busque Eclesiastés 12:9? ¿Alguien que busque Eclesiastés 4 del 7 al 8? ¿Sí? Y alguien que busque Eclesiastés 2 del 18 al 23. Vamos a ver esas tres realidades de la existencia humana. 4, 7, 8. Sí, 4, 7, 8. Entonces, 12, 9, 4, 7, 8, 2, 18, 23.
3 personas que me ayuden, por favor. FT 478. Por favor. Yo me otra vez. Y no tiene hijos ni más, pero nunca cesa de trabajar. Mis ojos se sacian de su riqueza. Ni se pregunta, ¿para qué trabajo yo? Y defraudo mi alma del bien. También esto es vanidad y duro trabajo. Ok, muy bien. ¿Qué nos dice el siguiente texto? ¿Alguien lo tiene? Sostener, Por favor. en cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. E hizo escuchar, e hizo escudriñar. Compuso muchos proverbios. Sí, muy bien. ¿Y el 2, 18, 23? Asimismo, aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. ¿Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que me ocupé debajo del sol mi sabiduría? Esto también es vanidad. Volvió, por tanto, a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Ok, muy Que bien. el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud, y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello, también es esto vanidad y mal grande. Ok, muy bien, gracias. Entonces, Eclesiastés en cambio invita justamente porque ellos estaban hablando, quienes llegaron hacia este pueblo, estaban hablando de alguna manera de una situación de privilegio, de poder mantener una vida de alguna forma estable a pesar de la situación que les rodeaba, ¿no? Entonces, a través de Eclesiastés los invita a reflexionar justamente en estas situaciones de vida. ¿Para qué el cúmulo de cosas? ¿Para qué el exceso de trabajo? ¿Qué es lo que espero obtener de resultado? Entonces, voy a hacer muy existencial, muy filosófico, Eclesiastés, porque nos invita a reflexionar en cuanto justamente qué sentido está teniendo nuestra vida y todo lo que estamos haciendo con él. ¿No? Entonces, los invita a pensar. Sí, aquí vamos. En la siguiente, por favor. Aquí vamos. Entonces, esta nos llevaba a una crítica de vida. Eclesiastés se leía en cuanto al Sukkot o tabernáculos. Sí, en la fiesta de los tabernáculos. ¿Por qué se leía durante ese tiempo? Porque justamente mientras el pueblo estuvo peregrinando, durante ese tiempo tuvieron la providencia de Dios. Es decir, gozaron del cuidado de Dios. Entonces, al leer Eclesiastés justamente lo llevaba a reflexionar de manera crítica sobre la vida. ¿Cuál era ese sentido que le estaban dando a su vida? ¿Cuáles eran esas situaciones que estaban dirigiendo su vida? ¿Era acumular cosas para tener poder y luego volverse opresores de los otros? ¿O realmente formar una relación con aquellos que estaban en él? Con aquellos que también habían sufrido sus mismos dolores. Entonces, Eclesiastés los invita a reflexionar porque ellos estaban viviendo una felicidad, sí, pero una felicidad basada en la explotación del pobre. O sea, su fundamento no era el correcto. Entonces, este pueblo les dice a través del texto de Eclesiastés y utilizándolo como esta rememoración en el Sukkot, pues entonces vamos a pensar y reflexionar de manera crítica en la vida. Hacia dónde se está dirigiendo todo ese esfuerzo que estamos realizando. ¿Qué va a suceder con esas riquezas si no ven ustedes pereza? ¿Cuál es el fin y cuál es el objetivo de eso? Entonces, el pueblo nos invita a reflexionar en Eclesiastés. Ok, vamos al siguiente, por favor. Okay. Lamentaciones. Lamentaciones, por el contrario, es un libro, ¿sí?, que justamente contempla toda esta situación que se vivía en el cautiverio. Hay llanto, hay súplica, hay lamento,
hay quebrantamiento del espíritu por todas esas situaciones conflictivas por las cuales habían pasado. Tiene cinco capítulos, ¿sí? Sus 4 primeros relatan justamente todo ese drama que vivió. Todo el drama que vivió. Se le adjudica a Jeremías, incluso hay quienes de alguna manera lo califican como el profeta llorón, suelen decir, ¿no? ¿Pero por qué? Porque su texto es realmente un del Alex, ¿sí? De la lamentación por la situación que estaban viviendo. Y el pueblo judío, sí. Exacto, entonces, ya aquí, en el 5.º capítulo, de alguna manera, ya en sus versos, trata de hacer ver que el remedio para toda esa situación tan compleja era volver a Dios, o sea, volver a esa relación íntima con el Padre, ¿sí? Su lectura muestra justamente el sufrimiento y el dolor compartido. Pero además de ello, trata también de poner de manifiesto esa redención de parte de Dios. Entonces, este texto se utiliza justamente para rememorar esa primera instancia de la destrucción del templo, porque cuando destruyeron el templo, destruyeron la ciudad, prácticamente acabaron con la sociedad, porque la sociedad se fundamentaba en el templo. Ahí regía todo. Todo se fundamentaba en eso. Entonces, que destruyeran el templo llevó a una gran situación de lamento en el pueblo, porque les estaban quitando su identidad. Entonces, esto lo llevó, vamos a seguir por favor, a vivir sus tristezas. Y llegamos a Esther. Sí, es justamente el tan controvertido texto de Esther, porque no menciona a Dios, pero como les decía, eso no quita que muestre una intervención divina, ¿sí? Se dice que esto fue alrededor del año 350 y relata lo que sucede con este pueblo fuera. O sea, le muestra a este pueblo judío que se había ido a diferentes lugares a refugiarse y a poder continuar con su vida, qué es lo que está pasando, cuál es la situación que están viviendo. Y esto fue escrito, como bien se menciona ahí, en una comunidad de aquellos cautivos que estaban en Persia. ¿Qué pasa? Aquí hay toda una situación que engloba a una mujer huérfana y judía. Resulta que ella llega y es elegida como sucesora de la reina Basti. Y dentro de esa función que ella tenía, dentro de toda esta puerta, vamos a decirle que se le abrió, ¿sí? Ella evita e interviene, ¿sí? Para que no se dé el exterminio de la raza judía, porque resulta que Amán, el secretario del rey, ya había planificado exterminar a los judíos. Entonces, Esther, acorde nos indica el relato, se entera de esta situación, interviene ante el rey y evita, ¿sí? Que se dé esta masacre. Y entonces es por ello que surge en base a este texto, ¿sí? Con base a este texto, ¿sí? Porque ya el pueblo sabía, el pueblo ya estaba advertido de que iba a llegar el día y que iban a acabar con todos, ¿no? Entonces, el día de luto se convierte en alegría y es aquí donde se da la fiesta del Purim, ¿sí? O incluso le determinan día de las suertes, obviamente no en el sentido que nosotros tenemos de la suerte, ¿no? Sino justamente de este cuidado y protección de parte de Dios. Entonces, esa transformación que surgió a partir de esta mujer y de utilizar todas esas herramientas que le había dado el involucrarse dentro de este reino, pues fue la salvación de su pueblo. Exacto, de los judíos. Fue la salvación de su pueblo y en razón a ello surge, y quizás se puede decir que esta es la fiesta que surge directamente desde el texto, porque como vemos los anteriores se relacionan con otras fiestas, pero en este caso del mismo texto de Esther surge esta celebración de la fiesta del Purim, donde se da alegría. Incluso hay quienes lo determinan, y quizás a veces tenemos controversias con el término, ¿no? Pero lo determinan como un carnaval, porque dicen que es de extrema alegría cuando festejan esta fiesta. Sin que ello exima de que previo a esta celebración
realizan un tiempo de ayuno. ¿Sí? De ayuno en reconocimiento, obviamente, de todo lo que esto conllevó. Entonces, y posterior a ello, pues se da la celebración del Purim. Ahora vamos a relacionarlos, por favor, José. Y en la actualidad Voy a- de la ciudad. Ay, aquí justamente, vamos a continuar. Vamos a continuar. Está muy bien la curiosidad y está muy bien. Aquí vamos a continuar. ¿Sí? Ok, durante la Pascua, pero sí, o sea, sí se da. La respuesta es sí, sí se da, sí se da. Ok, durante la Pascua, sí, aquí voy a hacerles a mostrarles un poquito en cuanto a la historia de estas fiestas, ¿ya? Entonces, bien, ¿qué sucede aquí? Durante la Pascua, pues tenemos este término que es pesar, que significa saltar o pasar por encima. ¿Qué sucede aquí? Pues justamente nos trae conmemoración, ¿sí? La liberación de Egipto, ¿no? Que mucho encontramos, o mejor dicho, este acontecimiento se encuentra mayormente expresado en el Éxodo, ¿no? Y también tenemos el texto que tiene el mismo nombre, ¿sí? Cantar de los Cantares, como les decía, ¿sí? Se lee de manera metafórica y se hace esta relación, que aquí justamente es lo que les mencionaba, ese pacto entre Dios, que sería el amado, ¿no? Y su pueblo, que sería la amada, ¿sí? Entonces, es por eso que se hace esta relación. En esta situación de amor mutuo, ¿sí? Se recuerda también ese sentido de protección y cuidado y liberación que tuvieron también dentro de este cautiverio. Entonces, se celebra en ese sentido la Pascua. ¿Qué más tenemos, por favor? ¿Sí? También con Pentecostés, que es Shavuot, que significa también semanas, ¿sí? Se conmemora justamente 7 semanas después de la Pascua. Esto tiene dos sentidos, ¿sí? Dos sentidos. Y quizás cuando hemos hecho la fiesta de las primicias va muy por ese lado, ¿sí? El sentido agrícola, ¿sí? Se cosechan los cereales al final de la primavera y se llevaba las primicias al templo, en agradecimiento justamente de esa provisión que habían recibido de parte. Y tiene el sentido religioso porque recuerda también esa entrega de la Torá, de la ley, al pueblo en el monte Sinaí. Entonces, como les mencionaba anteriormente, esto les da su identidad espiritual. Entonces, esta fiesta tiene estos dos sentidos. Eso de brindar lo primero, ¿sí? Y también de recordarnos que tenemos una ley que rige y que obviamente hay que vivirla de la manera apropiada. ¿Sí? Por favor. ¿Sí? Lo encontramos en el libro de Ruth, quizás una de las referencias más directas, como les mencionaba. Hay un relato muy bonito en cuanto a cuando Ruth se acerca a las espinas para tratar de recoger algo con lo que alimentarse. Entonces ella en primera instancia, cuando iba detrás de los que cosechaban, tratando de recoger lo que caía para poder tener alimento. Pero ya luego cuando le identifican y vos sabes quién es y lo ve que se está esforzando por cuidar de ella y de su suegro que también era viuda, entonces le da paso para que pueda cosechar libremente. ¿Sí? Y pues también obviamente esa muestra de la Torá, como les decía, en un sentido de amor, de bondad y también de humildad. Luego tenemos esta fiesta de las tiendas, que también es Sukkot, ¿sí? Y significa cabañas o tabernáculos. Esto hace referencia a la peregrinación. El pueblo peregrinó por mucho tiempo. ¿Y en qué se mantenían? Pues debido a que eran nómadas, pues se mantenían o se cubrían dentro de pequeñas cabañas que hacían con los recursos que encontraban dentro. Y aún a pesar, no a pesar, perdón, ellos veían esto también como una provisión y un cuidado divino, el poder tener durante su transitar, de alguna forma protegerse de todas las situaciones que vivían, ¿no? Y además de ello, también hace referencia a esta acción de gracias por la última cosecha, antes de que lleguen todas estas situaciones de invierno. Principalmente de lo que ellos tenían más era la cosecha de vino y del aceite. En este sentido religioso, justamente está aquí, recuerda el periodo de transición del pueblo hebreo entre todo ese tiempo que pasaron del Éxodo hasta llegar a la tierra.
Entonces, en ese lapso que tuvieron, ellos durante su travesía nómada, pues vivían en agradecimiento por ello y también pues de alguna manera podían construir, incluso quizás dentro de la pregunta que hizo el hermano, también dentro del pueblo aún hacen este tipo de cosas. Hacen estas cabañas tratando de rememorar esta provisión de parte de Dios. ¿Sí? ¿Qué más muestra? Aquí justamente lo que les decía. Durante ese transitar del éxodo hasta llegar a la tierra prometida, obviamente pasaron por muchas inclemencias de los caminos, del tiempo, del clima, ¿no es cierto? Entonces, eran nómadas, estaban en un desierto y las cabañas eran sus refugios. ¿Sí? También les recuerda la provisión de parte de Dios de maná, de agua que recibieron, y aún lo trasciende más allá al hacer un anuncio de ese nuevo tiempo con la llegada de un Mesías, ese Mesías tan esperado que va a implementar la justicia, el amor, la bondad para el pueblo. Y aquí, pues, es donde se usa el texto de Eclesiastés. Vamos a ver siguiente, por favor. Aquí, Lamentaciones, como les mencionaba, tiene una relación directa con la destrucción del templo. Se usa justamente como una manifestación de luto, de penitencia, de dolor por lo que ocurre en ese tiempo, por la invasión de la cual fueron víctimas. ¿Sí? En Jerusalén se celebra por la noche, se hace una vigilia, se ora delante del único vestigio que queda, ¿sí? Tienen la costumbre de orar delante de ese vestigio, ¿sí? Y es un día marcado por un duelo, o sea, todo el día es un duelo riguroso, ¿sí? Y se rememora el sufrimiento, y aunque suene quizás irónico, la providencia de Dios son en medio de ese sufrimiento. Es que estamos hablando de fiestas, porque celebran una fiesta con una lamentación, destrucción, un dolor. Porque justamente Lamentaciones, como mencioné, dentro de sus 4 primeros capítulos, sí, dice todo el sufrimiento que vive el pueblo. ¿Sí? Pero en sus últimos capítulos trata de rememorar qué es lo que el pueblo tiene que hacer para volver a esa relación con Dios. Entonces, ese es el sentido de, obviamente, porque, y es verdad, tiene razón, no es contradictorio que diga fiesta y me dice que estoy recordando una destrucción, pero esto también, esta situación de haber vivido aquel quiebre, por decirlo así, dentro de su vivencia, de su situación de vida, también los llevó a buscar una restauración. Sí, también los llevó a buscar un nuevo encuentro, si lo queremos ver así, o un nuevo establecimiento de relación con Dios. Entonces, obviamente, si nos ponemos a pensar incluso dentro de nuestra realidad, a veces esas situaciones que nos han confiado tan fuertes, que obviamente no es que siempre estamos preparados para recibirlas, pero de alguna u otra manera puede ser que nos lleven a situaciones más precarias, porque es real, también hay que reconocer, nos pueden llevar a situaciones más precarias, como también nos pueden llevar a situaciones de reconstrucción en el proceso que vivimos durante esa situación. Entonces, es en ese sentido que se recuerda esto para justamente rememorar ese sufrimiento que se tuvo en su momento y esa provisión, como mencionó Martita, esa restauración que les fue brindada de parte de Dios posteriormente. Okay. Entonces, y tenemos la fiesta del Pur, ¿sí? Aquí, este es el plural del nombre Pur, que quiere decir suerte, ¿no? En este sentido, no esa suerte como nosotros lo concebimos, que nos pagamos $1, nos dan una cosita, la raspamos y nos sacamos el problema. No en ese sentido, ¿sí? Sino en ese sentido de la suerte como se veía en aquel tiempo, que era esa interpretación de un cuidado de parte de Dios, ¿sí? Y aquí, como les mencionaba, es la historia de Esther y su tío Mardoqueo. ¿Sí? Esta es una red, y es interesante porque esta parte es muy buena, por decirlo así, porque se dice, se interpreta, los estudiosos mencionan que justamente esta situación que vivió en la historia de Esther junto a Mardoqueo es una revisión de la experiencia liberadora del Éxodo. O sea,
el pueblo que vivió durante el Éxodo tuvo su momento de vivir durante este cautiverio, de vivir todas las situaciones hasta poder llegar a la tierra prometida. Entonces se dice que esta es como, vamos a decirlo así, como la versión, sí, vamos a verlo así, como la versión para esas comunidades que estaban dispersas. ¿Sí? Como la versión para esas comunidades que supieran que también tendrían una experiencia liberadora y que también tuvieron una experiencia liberadora de parte. Y hay cuatro situaciones que se hacen durante esta celebración. Se da la lectura del rollo de Esther, ¿sí? Se lee el rollo de Esther, ¿sí? Tienen el deber de alegrarse. Aquí sí llevamos justamente lo contrario que mencioné. Aquí es una fiesta, como digo, quienes lo catalogan incluso como un carnaval en el sentido de la alegría que esto expresa, ¿sí? Hay intercambio de presentes e incluso tienen la obligación, se dice así, de hacer donativos a los pobres. Eso rige esta fiesta. Entonces, debe ser una alegría total, como les digo. Previo a ello, hay un ayuno. Por decirlo así, hay una reflexión, una consagración, un análisis de toda esa situación. Y vienen las siguientes situaciones. Se lee el texto, se debe vivir en un sentido de alegría, se debe intercambiar presentes y también se debe pensar en aquellos que aún tienen menos y brindarles un don. Y así se presenta esta fiesta del Purim y de estas reflexiones que nos llevan a estas festividades. Ahora bien, permítanme ver, estoy yo aquí bastante atrasada. Aquí. Lo mismo que en el palacio, Esther está al lado de los pobres, de la vida y de Dios. De esa misma manera, la vida se renueva, el pueblo es salvado y continúa nuestra historia. ¿Sí? Seguimos la siguiente, por favor. Aquí hay una frase dentro del texto que analizaba para lo que les estoy compartiendo hoy, que me pareció muy interesante. Frente a las reformas de Esdras y Nehemías, que eran los principales protagonistas que trajeron estas leyes a imponerse, por decirlo de alguna manera, de la dominación persa y griega, los Megillot fueron una alternativa al proyecto oficial que se centraba en el templo, en la ley y en el sacerdocio como ejes de reconstrucción. Estos 5 rollos no se satisfacían con propuestas que se fundamentaban en un conservadurismo estrecho de manutención de la identidad por vía de ¿qué? De la exclusión. Entonces, justamente como bien mencionaba el hermano, estos 5 rollos se contraponen directamente. Porque de alguna manera en esta lucha de poder mantener una identidad, se estaban imponiendo cosas que realmente no estaban unificando al pueblo, sino por el contrario lo estaban llevando a dispersarse aún más. Entonces se proponen estos escritos, o se dan, mejor dicho, estos escritos, como ese sentido de, como les digo yo, mostrar una forma más amplia a ese Dios del templo. Que incluso, como les menciono, sobrepasa el templo. Está aún más allá de esa situación. Entonces, hay cosas, queridos hermanos, que debemos aprender justamente de esto. Continuamos, por favor. Okay. Hay varios aspectos que debemos rescatar de todo esto que hemos analizado y conversado en cuanto a los textos. Una, la casa. La base de la sociedad israelita era la casa. Y ya luego de toda esta situación nómada que pasaron peregrinando y demás, pues sus hogares se convirtieron en esas bases, en esa fuente, donde a través de los diálogos, a través del compartir con sus familias, iban justamente transmitiendo, ¿sí?, a su descendencia todas estas historias, todas estas situaciones. Entonces la casa era ese centro, donde las comunidades se reunían y, vamos a decirlo así, se daba esa teología, esa reflexión. Entonces en los Melillot tenemos una liturgia que también se liga a las casas, que también se liga a lo comunitario, que también se liga al convivir con el otro y nos muestra justamente la lucha de los pueblos.
¿sí? Nos muestra la lucha de los pueblos y nos recuerda esa memoria de Dios hacia los pobres, hacia aquellos oprimidos. Entonces, nos lleva justamente a reflexionar en este sentido y traigámoslo ahora a nosotros, a nuestras casas, a nuestras comunidades de reflexión. ¿En qué estamos reflexionando? ¿Qué historias estamos transmitiendo? ¿Qué bases estamos dando a quienes nos rodean? ¿Cómo estamos relacionando todas estas historias de lucha que nos muestra, como digo, de esa realidad humana tan frágil que nos muestra el texto? ¿Cómo la estamos relacionando a nuestra realidad? A nuestra hora? Porque bien podemos decir, bueno, el pueblo judío lo sigue celebrando, nosotros quizás en Pentecostés, por ahí las primicias, ¿no? Pero, o sea, sí nos llama a una atención de poder centrarnos en esto, en que había una realidad que vivía en esas comunidades que aún nos llevan a reflexionar a nuestro ahora. Quizás no vamos a hacer toda una fiesta, ¿no? Pero sí a reflexionar en esto, de que hay una historia que muestra un pueblo frágil que buscó esa provisión de parte de Dios. Estamos involucrados en medio de una historia. Actualmente, si analizamos la situación de nuestro país, no es nada bonita, ¿sí? Y necesitamos encontrar esperanza en medio de la desesperanza que se está viviendo socialmente. ¿Qué más nos recuerdan estos textos? Que hay una amistad, que había relaciones que se querían formar. Si quizás los primeros llegaron con la intención de desmembrar ya lo poco que tenían, pues este pueblo buscó reunificarse, buscó formar relaciones más amplias, ¿sí? Buscó quienes fueran ese alimento, quienes fueran su apoyo, quienes fueran su horizonte, que los acompañaran en ese anhelo de una esperanza. Y es entonces que es nuestra responsabilidad, y va dentro de lo que tenemos que hacer, forjar relaciones en defensa de la vida, forjar relaciones en defensa del derecho, forjar relaciones en defensa de aquellos que son oprimidos, forjar relaciones en defensa justamente de poder formar una comunidad real, porque a veces nos llamamos comunidad, pero no vivimos. Entonces, que puedan forjarse esas relaciones de reciprocidad, libertad, justicia y todo eso, como nos dijo el hermano Jesús que mostró el amor. Todo eso fue evidenciado a través de él. Y obviamente, ¿cómo va a hacerse visible todo esto? ¿O cuál va a ser ese eje transversal en estas situaciones que analizamos? Es en el encuentro con Dios. De alguna manera, el querer centrarse en la estructura había presentado ese pueblo un Dios muy lejano. Él estaba presentando un Dios muy ajeno a sus realidades. Pero ¿qué hacen los Meguillot? Los Meguillot acercan de alguna manera y muestran esa fe en la presencia de Dios, que escuchaba a esos pobres que estaban siendo oprimidos y que aún sigue escuchando el clamor. Entonces, recuperar la fe en el Dios de los oprimidos, de la libertad y de la vida. Que hay todavía situaciones de opresión nasal, que quizás en muchas situaciones nuestra fe menguada, es una realidad. Que estamos afligidos por diversas situaciones también no es. Y necesitamos fomentar esa fe que se fundamenta en la presencia de Dios. De ese Dios que escucha el clamor de la afligida. No solo para, esto es para todos. Todos pasamos por un momento de aflicción, en el que a veces pensamos que Dios está ajeno, ¿sí? Cuando no es así. Pero nosotros queremos creer que es así y nos centramos en ello, pero entonces nos invitan justamente estos textos a tres cosas importantes. A saber vivir en comunidad, a que esa comunidad esté fundamentada en relaciones realmente, claramente establecidas, donde haya un interés genuino y mutuo por todos, y que todo eso tenga su fundamento en ese encuentro con Dios, en esa confianza plena en Dios. Que así como este pueblo se vio amenazado por diversas situaciones que atentaron contra su estabilidad, pues puedan encontrar esa esperanza, esa respuesta, proponer algo diferente, ¿no? Como decía anteriormente, más que quizás ver qué cosas puedo criticar, tratar de encontrar qué cosas puedo aportar, qué cosas puedo dialogar, qué otra forma puedo mostrar la realidad al otro.
Y poder discernir, obviamente tenemos que discernir y saber qué es lo bueno y qué es lo malo para nosotros y hasta qué punto también nos permiten intervenir. Pero todo ello en un sentido de respeto, comunión y vivencia que todos estamos. ¿Sí? Y para ir culminando este tiempo, voy a cerrar con la siguiente frase. Tienen gran actualidad en nuestros tiempos estos textos, que se caracterizan fuertemente por la resistencia de culturas, grupos y comunidades eclesiales. Nuestro pueblo, es decir, nosotros, aún nos resistimos de todas las maneras para no perder nuestra identidad. ¿Sí? Como, y quizás fue el punto que mencionaba la hermana, ¿no? Los católicos están bien o mal, estamos luchando por nuestra identidad. Ellos también se encuentran luchando por nuestra. Entonces, todos estamos en este sentido de poder mantener y de poder cuidarnos. Pero la pregunta de fondo es, ¿de qué forma lo estamos haciendo? Si nos vamos a volver opresores, o sea, mejor no. Mejor no, ¿no? Porque ¿qué sentido tiene el poder encontrar esa liberación? ¿No? ¿Qué sentido tiene el poder encontrar esa situación si lo que voy a hacer es usarla para volverme un opresor más? Entonces, reflexionar en esto y poder ver toda esa amplitud que tiene y a lo que nos invita estos rollos. Hay momentos que celebrar, sí, a unos momentos de aflicción hay que reflexionar y pensar en esa festividad que nos puede traer. ¿Por qué? Porque hay ese Dios que está presente. Hay ese Dios que restaura, hay ese Dios que sana, hay ese Dios que responde, hay ese Dios que seca lágrimas y lo hace de las diferentes formas que Él puede hacerlo. Sino que a veces, como digo, queremos reducirlos al templo, queremos reducirlos aquí, a lo que yo alcanzo a ver, cuando realmente es multiforme, es más amplio de esas estructuras que nos pueden quizás imponer una limitante en cuanto justamente a esa relación tan íntima y tan bonita que podemos establecer con Él. ¿Sí? Entonces, mis queridos hermanos, no sé si hay algún comentario. ¿Todo fue bueno o todo fue malo? Ok. ¿Tenemos alguna? Mi nombre es Yuri. Yuri. Excelente, Yuri. hermana. Y-U-R-I latín. Sí. Quizás algún comentario, alguna inquietud, alguna pregunta. Si no me sé la respuesta, se las debo. Yuri Nieto Flores. Sí. Bueno, porque hablando de acá nosotros, desde el mundo creo que nos debemos quedar una segunda parte de la pantalla. Ok. Todas las piezas con lo que sale. Entonces, se sigue cumpliendo. Acá, indudablemente, no se falta esa parte de reflexionar realmente cuál es el error. Es que, o sea, bueno, aún hacemos varias cosas, o sea, hacemos la Pascua, hacemos las primicias, ¿no? Pero, o sea, aquí quizás lo que tendríamos que analizar es la intencionalidad con la que la hacemos. Porque a veces lo hacemos, ya es tiempo de primicias, bueno, todo el mundo traiga su primicia, punto, se acabó. Hacemos el acto solamente o meramente litúrgico por cumplir porque está dentro del calendario, ¿no? Pero entonces quizás a la reflexión que nos llega justamente lo que dice, ¿cuál es ese significado detrás? ¿No? El por qué es importante brindar esa primicia, ¿no? El por qué es importante recordar que hubo un momento, algún tiempo de destrucción, el por qué es importante la Pascua, el por qué es importante recordar el momento de liberación. ¿Qué va a traer eso a mi vida ahora? Porque sí, en su momento tuvo su significado, tuvo su valor, y lo puede tener para nosotros hoy, indudablemente lo puede tener. Pero depende la reflexión, como usted bien mencionó, ¿qué hacemos de este? ¿Lo hacemos solamente ya por hacer un culto, ¿no? ¿O lo hago porque quiero reflexionar sobre el valor que tiene y que los demás también aprendan? Entonces, esa es una. Yo pienso que por eso también, porque no hay esa intencionalidad. Sí. Lo hace, no lo realiza.
Porque yo, al menos, yo vengo desde muy pequeña de una iglesia donde ahí no hacen ni el cumpleaños, ni la Navidad, ni el cumpleaños, nada. Yo cuando desde acá era... ¿Por qué me abrazan? Despertar, yo pienso que ahí lo toman como algo muy bacano, porque no le ven la intencionalidad porque lo están realizando. Para mí cada cosa es un despertar. Incluso sí, o sea, si lo vemos y tratando de traerlo a nuestra cotidianidad, vamos se me olvidó. Eclesiastés, que decía que es muy reflexiva en cuanto a la vida, ¿no? Y celebrar nuestra vida también tiene un significado profundo, porque nuestra vida ha estado llena de experiencias y pensar en qué estamos haciendo con nuestra vida y esas experiencias también. Yo creo que ¿no? en parte también, o sea, es una manera individual de cada quien como lo quiera asumir, porque de repente en la Semana Santa hay quienes lo ve como algo sagrado, hay quien que lo ve. Sí. O sea, yo creo que es algo individual de cada ser humano. Claro, o sea, también. Yo digo que por lo menos en las iglesias, o sea, que son quienes dirigen de alguna manera a la comunidad eclesiástica, por decirlo de alguna manera, también ellos son responsables también de difundir eso. Hay un evento como estudiante aquí de una Semana Santa, yo no sé quiénes estuvieron la película de no sé hace cuánto tiempo, pero que hicieron una comida. Y sirvieron la comida tal cual se la comían ellos y con el vino. Las hierbas amargas, las salsas arrocé. El profesor ya que iba diciendo paso Exacto. a paso, cómo se comía, por qué lo comía. Que a mí me dio ganas hasta de llorar. Y yo dije, o sea, si no lo vuelven a hacer en la iglesia, yo quiero aprender a hacerlo para hacerlo en mi casa, porque, o sea, la ceremonia como tal, qué hermosa, recordar que ellos lo hacen porque el éxodo, por el sufrimiento que pasa. Las salsas arrocé es la alegría. En parte también, no sé, las autoridades, los encargados de las iglesias, son principalmente los responsables de transmitir. Sí, hay que también considerar varias cosas, ¿no? Hay instituciones que sí conocen, hay otros que desconocen. Entonces, quizás simplemente se llevan por modelos ya aprendidos básicos de otros, y como no conocen ese trasfondo, es por eso que no se transmite el conocimiento. Pero entonces justamente la intención de todo esto, y qué bonito que tengan esto de aquí, ¿no? De celebrar y de conocer ese significado que tiene cada cosa, ¿no? Aún esta rememoración que parece muy contradictoria de por qué rememoro la destrucción de algo, pues porque hasta ahora hemos sido, a pesar de esa destrucción, continuamos dentro de esa gracia de Dios, ¿no? Entonces, poder considerar todo ese trasfondo, ese significado, como usted bien menciona, le da aún más valor a ese acto litúrgico, ¿no? Porque, y bueno, y realmente al decir acto litúrgico abarca todo esto, tiene que tener un significado, tiene que tener un sentido, y como les digo, no solamente, como usted dice, no, fiesta del pueblo, vaca loca, todo el mundo vaya, ahora no importa por qué, pero vamos, ¿no? En cambio, aquí sí debe tener un sentido, una razón de ser, y que represente algo y que justamente edifique, como usted dice, tuve la sensación de ayer, es real, cuando uno hace la cena de Pascua como es, toca cada fibra del ser humano. Sí, toca cada fibra del ser humano. Primera vez que lo hice fue esa vez. Y de verdad no lo he podido olvidar y no creo que lo olvide. Claro, y por eso le dicen saltar, porque justamente esa representación de las hierbas amargas es el momento de tristeza y de dolor, y luego se da este salto a un momento de celebración y alegría con Dios expresado en las salsas arrocé, y el vino también que representa alegría, ¿no? En este sentido. Sí, muy real. Bien. ¿Estamos todos bien? Sí, lo decimos una vez. Sí, este es muy significativo, es muy bonito. Sí. Una vez que teníamos, inclusive yo servía con los niños, hasta los niños les hicimos todo eso, trajimos de las hierbas amargas, les hicimos comer, todo muy, muy lindo, pero se enseñábamos y todo así. Entonces, sí. Se deberían volver. Ahí para que recordemos y podamos tener presente cuán significativo es poder justamente analizar los textos desde esta perspectiva, ¿no? Y ver qué enseñanzas podemos obtener, cómo los podemos aplicar en nuestras iglesias, incluso no solo en nuestras iglesias, sino también en nuestras casas, como dice el hermano, ¿no? Con nuestras familias.
¿no? Porque justamente algo que reflexionábamos es que es en las casas, ¿no? Donde también, donde empieza ese fundamento que se va a expresar luego en nuestras comunidades. Eso porque decían, Ujú. o sea, en las casas, la actividad de cada familia tiene, antes de cada fiesta, primero reflexionaban. Compartían las experiencias, Claro, exacto. entonces, ahí sí, nos celebraban ya con ese sentido, ¿no? Con verdadero significado, ¿qué vamos a hacer? Exacto. Por eso le dice, repítele a tus hijos en el camino, ponle en las puertas de tus casas, porque esa también es la intención, ¿no? De que todo lo que se celebra y todo lo que se haga tenga un significado y un valor, ¿no? Como les digo, por una fiesta de mi pueblo puedo salir y disfrutar, pero en cambio todo debe tener un valor y un sentido en cuanto a lo que nos recuerda, que nos rememora, y en este caso pues es justamente esa simbología del convivir en medio de la desesperanza con Dios. Muchas gracias. Le agradecemos en esta mañana a la profesora Yuri Nieto, que estuvo compartiendo con nosotros hoy la clase. Solo algunos anuncios, hermanos, por recordarles que el sábado que viene no hay clase, porque hay graduación aquí de Semisud, entonces todos los profesores y el presidente y todos estamos aquí en la actividad, así que no va a haber clase el sábado que viene, por favor. No vengan, vayan a llegar y todo cerrado y no hay nada. Así que recuerden, hermanas, que el próximo sábado no hay clases. Y también pedirles a todos los hermanos, tanto presenciales como los del Zoom, que puedan estar al día con sus pagos de las clases. Recuerden que los pagos no solo nos sirven para poder comprar el refrigerio, sino también para la ofrenda que se le da a los profesores. Así que es importante que todos puedan contribuir a los pagos, a estar al día, por favor, para poder continuar bien y también pues servirles de alguna manera a los profesores que ellos gratamente están todas las mañanas de los sábados aquí compartiendo con nosotros. Eso, mis hermanos, que tengan un excelente día. Nos vemos de aquí en 2 sábados. Gracias.